Hay un pensamiento de la palabra de Dios en el libro de Zacarías. Zacarías capítulo 4, versículo 6. Dice la palabra de Dios, Zacarías 4, 6. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Oramos. Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros. Gracias por la compañía de los ángeles. Gracias por la dirección del Espíritu Santo. Querido Padre, pedimos su bendición sobre toda persona que reciba este mensaje. Permita, Padre Celestial, que su Espíritu nos acompañe, su gracia nos asista y el amor de Jesús nos llene. Haga con nosotros y en nosotros su voluntad. Y ahora, Padre, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Se lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Estamos trabajando con la serie El Espíritu Santo hoy. Y el tema para hoy es el Espíritu Santo en el libro de Joel. Venimos hablando todo el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento y ya vamos por el libro de Joel. Próximamente, si Dios lo permite, entonces trabajaremos con Miqueas, con Nahum, con Zacarías y así terminamos el Antiguo Testamento. Cuando leemos el libro de Joel, el nombre Joel significa el Señor es Dios. Hay un mensaje maravilloso en el libro de Joel, pero en forma muy específica, en Joel capítulo 2, versículos 28 al 32, encontramos la declaración del profeta con relación al Espíritu Santo. Joel capítulo 2, versículo 28 al 32. Mire qué interesante, nos habla Joel acerca de un reavivamiento prometido por Dios, el derramamiento del Espíritu Santo. El libro de Joel es fundamental para conocer, comprender y entender situaciones que se dan en el Nuevo Testamento. Joel capítulo 2, versículos 28 al 32. Dice la palabra de Dios. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Sigue diciendo el Señor a través de Joel, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Número 1. Dios hace una promesa. Promete el derramamiento del Espíritu Santo. Promete derramar su espíritu sobre su pueblo, sobre los ancianos, sobre los jóvenes, sobre los niños, sobre los siervos y sobre las siervas. Incluye a toda la población. Derramaré mi espíritu. Siendo que el derramamiento del Espíritu Santo es la promesa de Dios, vayamos ahora a la Biblia a buscar esa frase, la promesa de Dios. Y es interesante encontrar esta frase en la boca del Señor Jesús. San Lucas, capítulo 24, versículo 49. Dios promete derramar su espíritu. San Lucas, capítulo 24, versículo 49. El Señor Jesús,
cuando está preparándose para irse de la tierra, cuando está en su despedida después de haber resucitado, dice el versículo 49, dice Jesús, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. La promesa de mi Padre. ¿Cuál es la promesa del Padre? El derramamiento del Espíritu Santo. En San Juan capítulo 14, versículo 16, versículo 17 y versículo 26, dice el Señor Jesús. San Juan capítulo 14, versículo 16 y versículo 17 dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. El Espíritu, el Consolador. En el versículo 26 del capítulo 14, Jesús dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Cuál es la promesa del Padre? El Espíritu Santo. ¿Quién lo enviará? El Padre lo enviará. Jesús lo enviará. Y me gusta cuando dice Jesús aquí, mas el Consolador, el Paracleto Divino, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Enviará. La idea en griego de ser enviado o enviada, Juan el Bautista fue enviado, Jesús fue enviado, ahora el Espíritu Santo sería enviado. La idea es que entre el enviador y el enviado hay una entrevista, hay una conversación, hay un diálogo y se ponen de acuerdo antes de ejecutar la misión. Mi Padre enviará en mi nombre. En el capítulo 15 de San Juan, el versículo 26, Jesús dice, pero cuando venga el Consolador, a quien os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Consolador, Paracletos, uno que es llamado para estar al lado de otro, uno que es llamado para ayudar, proteger, cuidar, bendecir, dirigir, enseñar, instruir a otro, un abogado, un defensor, una persona que viene para estar a tu lado y suplir tus necesidades y defenderte de cualquier situación. En el libro de los Hechos, en el capítulo 1, Hechos capítulo 1, versículo 4, versículo 5, versículo 8, mire lo que dice Jesús. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Versículo 5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Quién es la promesa del Padre? El Espíritu Santo. Versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Recuerde que siempre usamos el método bíblico, gramático, descriptivo. Bíblico, solo la Biblia. Gramático, ¿qué significan las palabras de la Biblia? Y descriptivo, cómo la Biblia se explica a sí misma. Recuerde que la palabra de Dios es el fundamento de toda teología, de toda creencia. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Jehová, el Dios nuestro, permanece para siempre. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Necesitamos volver a la palabra de Dios, como dice Jeremías 6:16. La promesa de mi Padre,
la promesa del Padre es el Espíritu Santo. Ponga cuidado ahora, mire qué interesante. Cuando usted estudia el Evangelio según San Juan y cuando usted se detiene en los capítulos finales, especialmente los capítulos del 14 al 17, el Señor Jesús prepara a los discípulos porque Él se retira. Les está preparando para su despedida. Y les está hablando y explicando quién viene a sustituirlo, el otro consolador. Otro con el mismo poder que yo tengo. Otro que puede hacer lo que hago. A ustedes les conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el consolador no vendría a vosotros. Jesús dice, voy a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Mire qué interesante, se nota aquí la presencia de la deidad o de la Trinidad, si usted quiere mencionarlo así. Jesús se retira de la tierra para volver al Padre y promete enviar el Espíritu Santo. El Padre en el cielo, Jesús en la tierra, el Espíritu Santo que viene a tomar posesión, a tomar la dirección de la iglesia. Mire qué interesante ahora es descubrir en las palabras de Jesús que una y otra vez repite la presencia del Padre. Siendo que el Espíritu Santo es la promesa de mi Padre, ahora que está hablando de la venida del Consolador, de la venida del Espíritu Santo, Jesús repite una y otra vez al Padre. Mi Padre esto, mi Padre aquello, mi Padre lo otro. En el libro de San Juan, capítulo 14, vamos a ver esto en Hechos ahora. San Juan, capítulo 14. San Juan, capítulo 14, versículo 1 al 3. Es un clásico en nuestra iglesia. Mire lo que aparece justo comenzando el capítulo 14. Recuerde, capítulo 14, 15, 16, 17. Jesús está hablando de la venida del Espíritu Santo, que a él le conviene ir al cielo para que el Espíritu Santo venga, que a la iglesia le conviene recibir el Espíritu Santo. Dice el versículo 1, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere, y os prepararé lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. En el versículo 2 dice, en la casa de mi Padre. Aquí comienza a introducir al Padre dentro de la promesa del Espíritu Santo. Ponga cuidado, recuerde, el Espíritu Santo es la promesa de mi Padre, como lo anunció Joel capítulo 2, versículo 28 en adelante. Dios promete el derramamiento del Espíritu Santo. Ahora Cristo está preparando el ambiente para el gran derramamiento que vendría en el día de Pentecostés. Ponga cuidado. San Juan capítulo número 14, versículo 6 en adelante. Mire cuántas veces menciona al Padre. Versículo 6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Versículo 7. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y la habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿Qué está diciendo Jesús? El Padre es un ser divino, Jesús es un ser divino, el Espíritu Santo es un ser divino. Lo que el Padre puede hacer, yo lo puedo hacer también. Es hermoso como nosotros leemos en Hebreos capítulo 1, versículo 1, que dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. San Juan 10:30, Cristo dice, yo y el Padre uno somos. En otras palabras, el Padre puede hacer algo si yo lo puedo hacer también. Usted me conoce a mí, si pues ya está conociendo al Padre. Todo lo que el Padre tiene es mío, todo lo que yo soy es del Padre. El Padre, si usted lo conoce a Él, me conoce a mí, si me conoce a mí, lo conoce a Él. En otras palabras, Él es un ser divino, yo soy un ser divino. Él es creador, yo soy creador. Él tiene un trono, yo tengo mi trono. Lo que Él puede hacer, yo lo puedo hacer también. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Y llama la atención cómo Él sigue diciendo, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras.
Si me conoce a mí, ya esté viendo los perfiles, las características y las bellezas de mi Padre. Sigue diciendo el Señor Jesús, hablando acerca del Padre, versículo 12, de cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también y aún más mayores hará, porque yo voy al Padre y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Voy a mi Padre. El Señor Jesús sigue diciendo en el versículo 16, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Jesús nos está hablando acerca de la venida del Espíritu Santo, pero está presentando, enfocando las cosas a través del Padre, la promesa de mi Padre. La promesa del Padre es el derramamiento del Espíritu Santo. Necesitamos ver al Padre envuelto en todo esto. Y es justamente lo que Jesús está haciendo. En el versículo 20 del capítulo 14 de San Juan, seguimos leyendo, dice, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Y sigue diciendo, versículo 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él, el Padre. Una vez el Padre, otra vez el Padre, el Padre, el Padre, el Padre. En otras palabras, todo lo que involucra al Espíritu Santo involucra al Padre. El derramamiento del Espíritu Santo es la promesa de mi Padre. Versículo 23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él, mi Padre. Y así podemos seguir leyendo y se repite una y otra vez. Versículo 24. El que no me ama no guarda mis palabras y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. El Padre envuelto en todo. El Padre, el centro de todo. La promesa de mi Padre, el derramamiento del Espíritu Santo. Yo me voy, pero oro para que se cumpla la promesa de mi Padre, para que el Espíritu Santo venga. San Juan capítulo 20, versículo número 26. Dice el verso 26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Yo voy al Padre, al cielo donde está mi Padre, y el Espíritu Santo descenderá del cielo para estar con vosotros. Cristo habla de la venida del Espíritu Santo. Cristo habla del Padre que enviará el Espíritu Santo y el Espíritu Santo desciende. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Tres personas distintas. Y sigue diciendo la santa palabra de Dios, San Juan capítulo 14, versículo 28. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. El Dios Hijo se somete al Dios Padre. Cristo acepta la voluntad de Dios. Yo no he venido para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Jesús se sometió al Padre. Jesús se sometió a la palabra del Padre. Jesús se sometió a la voluntad del Padre. San Juan 13:15. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Como yo me he sometido a mi Padre, como me he sometido a su palabra, háganlo ustedes también. Y entonces verán la gloria de Dios. San Juan capítulo 14, versículo 31. Dice el verso 31, mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. El Padre en el centro de la petición de Cristo con relación al Espíritu Santo. La promesa de mi Padre. La promesa del Padre es el derramamiento del Espíritu Santo. Ahora, mire qué interesante, mire qué hermoso es esto ahora en el capítulo número 15. Recuerde, estamos usando el método bíblico, gramático, descriptivo. Bíblico, solo la Biblia. Gramático, el significado de las palabras en la Biblia. Descriptivo, la Biblia se explica a sí misma. No es lo que el hombre cree, no es lo que el hombre piensa, no. No es lo que el hombre dice.
No son opiniones de hombre, es la palabra de Dios. No es lo que le parece al hombre, no, es lo que Dios dice y enseña. No es una opinión personal de un hombre o de una mujer, no. Es la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Necesitamos volver a la Biblia. Necesitamos refugiarnos en la palabra de Dios. Mire qué interesante se pone esto ahora. En San Juan capítulo 15, Cristo sigue enfatizando la presencia del Padre. Dice el versículo 1. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Siempre involucrando al Padre en cada detalle. Siempre poniendo al Padre en cada situación. Sigue diciendo el Señor Jesús, San Juan capítulo 15. Ahora veamos los versículos 8 al 10. Dice el versículo 8. San Juan 15, 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Siempre enfocado en el Padre, siempre enfatizando la presencia, la dirección del Padre. Dice el versículo 15, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Recuerde, Jesús siempre ha sido y es nuestro ejemplo y nuestro modelo. Si Él se enfocó en el Padre, enfoquémonos nosotros también. Jesús sabe lo que está diciendo, sabe lo que está pasando y hace todo para beneficio suyo, para beneficio mío, para nuestra salvación y vida eterna. Mi Padre. Dice el versículo 16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. El Padre, enfocado en su Padre. En el capítulo 15, versículos 23 y 24, dice el 23, el que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. He venido para dar a conocer a mi Padre. Estoy orando, intercediendo delante de ustedes, delante de mi Padre en favor de ustedes, para que envíe el Espíritu Santo, que es la promesa de mi Padre. Si Dios lo promete, Dios lo cumple. Versículo 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Recuerde que estamos en la serie El Espíritu Santo hoy y estamos con el tema El Espíritu Santo en el libro de Joel. Joel significa el Señor es Dios. Estamos presentando las pruebas o las evidencias de cómo la promesa del Padre que anuncia Joel, Jesucristo pone los detalles antes que se derrame el Espíritu Santo en Pentecostés. Estamos en el mismo contexto de la palabra de Dios. En el capítulo número 16, San Juan capítulo 16, mire usted qué interesante se pone esto cuando Jesús sigue mostrando y enseñando. San Juan capítulo número 16. Todos los capítulos 14, 15 y el capítulo 16 nos hablan acerca de la promesa del Padre. San Juan capítulo 16, versículo número 3. Dice el versículo 3. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Versículo 10. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Versículo 15. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. San Juan capítulo 16, versículo 16 y 17. Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros,
¿Qué es esto que nos dice, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, y porque yo voy al Padre? Cuando usted sigue mirando y sigue leyendo, Jesús sigue enfatizando la presencia del Padre, versículo 23. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. Mi Padre, el Padre, mi Padre, el Padre. La promesa del Padre. Versículo 25. Estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Si usted nota toda la fraseología de Jesús, si usted nota toda la construcción gramatical de Jesús, si usted nota el enfoque de Jesús, todo enfoca, enfatiza, todo se proyecta hacia una sola persona, el Padre. Y él añade ahora, versículo 28, salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez, dejo el mundo y voy al Padre, mi Padre, mi Padre. La promesa del Padre. Versículo 32. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En otras palabras, esto es una promesa en la que pueden confiar. Amigo, amiga, aprendamos cada día a conocer más a Dios a través del conocimiento de la persona de Jesús por medio de la obra del Espíritu Santo. Ahí está la clave de todo. Conocer a Dios. Por eso, en el capítulo 17, el Señor Jesús sigue enfatizando, dice el versículo 1. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Su oración sacerdotal. Ya el momento difícil se acerca. Ahora se dirige directamente al Padre. Recuerde que estamos trabajando con el libro de Joel, el Espíritu Santo en el libro de Joel. Y estamos trabajando con la promesa del Padre, la promesa de mi Padre, la promesa de Dios. Y la promesa de Dios es el Espíritu Santo. Y estamos en el libro de San Juan mirando cómo el Señor Jesús, capítulo 14, 15, 16, 17, nos habla de enviar la promesa del Padre. San Juan capítulo 17, veamos ahora el versículo número 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Que conozcan al Padre, que me conozcan a mí. Versículo 5. Ahora pues, dice Jesús, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese, al lado tuyo, a tu lado. Llama la atención en San Apocalipsis capítulo 3, versículo 21, cuando Cristo dice, al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Jesús tiene su trono, el Padre tiene su trono, el Espíritu Santo tiene su trono. Ezequiel capítulo 1, versículo 26, 27. Ezequiel capítulo 8, versículo 2 y versículo 3. Y él dice, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Capítulo 17, versículo 11. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Y dice Jesús, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Versículo 21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Versículo 24 y 25. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo,
para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Jesús centrado, enfocado, enfatizando a su Padre. La promesa del Padre, la promesa de mi Padre, el Espíritu Santo. Muy bien. El Señor Jesús lo anunció, el Señor Jesús lo presentó. Veamos ahora el cumplimiento. ¿Se cumplió la promesa del Padre? ¿Se cumplió la venida del Espíritu Santo? ¿Podemos encontrar en la Biblia que el Espíritu Santo se haya derramado? ¿Volvió el Señor Jesús al cielo? Sí. En el libro de los Hechos, capítulo 1, Jesús asciende. El versículo 11, dos ángeles se acercan y dicen: varones galileos, ¿qué hacéis mirando hacia el cielo? Porque ese mismo Jesús que habéis visto que fue tomado del cielo, así mismo volverá como le habéis visto ascender al cielo. Vamos entonces ahora con el cumplimiento. ¿Se cumplió el derramamiento del Espíritu Santo? ¿Se fue el Señor Jesús? Se fue. ¿Descendió el Espíritu Santo? Descendió. Hechos capítulo 2. Veamos algunos ejemplos o testimonios del derramamiento del Espíritu Santo. Hechos capítulo número 2. En Pentecostés, versículo 4, dice el versículo 4, Hechos 2:4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. En Pentecostés se derrama el Espíritu Santo. Y entonces la gente de diferentes lugares, de diferentes idiomas, comienzan a escuchar la predicación del Evangelio en Cristo Jesús en sus propios idiomas y se alarman y se sorprenden. Y dice en el versículo 8, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestras lenguas en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. ¿Qué es lo que pasa aquí?, se preguntaba la gente. Estos no son judíos, dice, estos no son gente de aquí del patio, estos no son gente de aquí. ¿Cómo que lo estamos oyendo hablar nuestros idiomas? ¿De dónde aprendieron estos idiomas? Y entonces Pedro toma la palabra. Hechos capítulo 2, versículo 16, y aquí está el cumplimiento de Joel capítulo 2, versículo 28 al 32. Y es hermoso, es hermoso. Volvamos a Joel para que ustedes vean qué cosa linda, cómo el mismo Dios hace la promesa. Joel capítulo número 2, versículo 27, dice el verso 27. Dice Dios: y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Y dice Dios: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Ahora Pedro, en el día de Pentecostés, abre la boca para decirle a la gente qué es lo que está pasando. Esta gente no está loca ni emborrachada. Esta gente está llena del Espíritu Santo. Y Pedro explica de esta manera. Hechos capítulo 2, versículo 16. Hechos 2, 16. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días dice: derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Pedro está repitiendo lo que dice Joel, la promesa de mi Padre. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y sigue diciendo:
y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Las palabras de Joel se cumplen en el día de Pentecostés. Lo hermoso y lo interesante es que no solamente el día de Pentecostés se derramó el Espíritu Santo. Mire qué cosa linda, en el capítulo 2, versículo 32-33 dice, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos, así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. ¿Ustedes ven cómo se derramó el Espíritu Santo aquí en Pentecostés? Sí, pues sigamos leyendo ahora en el libro de los Hechos. Hechos capítulo 4, versículo 31 y versículo número 32. Hechos 4, 31 y 32. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Y dice ahora, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. En otra reunión se derrama el Espíritu Santo. Llama la atención cómo aquel centurión romano llamado Cornelio, que era fiel delante de Dios, que ayunaba y oraba y ayudaba al pueblo de Dios, cómo fue visitado por un ángel que le dijo, envía a buscar a Simón, el que le llaman Pedro, en tal lugar, que él te predicará, te hablará de la palabra de salvación. Y cómo Pedro explica las cosas que ocurrieron y cómo Pedro viene a la casa del centurión romano Cornelio y las cosas que ocurren en la casa de Cornelio y cómo se derrama el Espíritu Santo. Veamos un resumen de todo esto. Capítulo 10, Hechos capítulo 10, versículo 24. Hechos capítulo 10, versículo 24. Recuerde, estamos usando el método bíblico, gramático, descriptivo. Bíblico, solo la Biblia. Gramático, el significado de las palabras en la Biblia. Descriptivo, la Biblia se explica a sí misma. Es el método de Cristo. El Señor Jesús siempre decía, el Señor Jesús siempre repetía, escrito está. Escrito está en la Escritura, escrito está. Siempre señalaba la palabra de Dios como el último tribunal de apelación. Siempre nos presentaba la palabra de Dios como la razón de ser de todo lo que él decía. Se sometió a la palabra de Dios. El Señor Jesús se depositó en la palabra de Dios. La frase, ¿y cómo se cumpliría lo que de mí está escrito? Siempre enfocado en el cumplimiento de la palabra de Dios. En su vida moral, escrito está. En su predicación, escrito está. En sus debates públicos, escrito está. Amigo, amiga, hermano, hermana, y usted y yo deberíamos hacer lo mismo. Que yo pienso, que yo opino, que a mí me parece, tenga cuidado. La palabra de Dios es la palabra de Dios. Con la palabra de Dios y a través de la palabra de Dios, el Señor creó todas las cosas. Asegúrese cuando usted piense, pensar con la palabra de Dios. Asegúrese cuando usted hable, presentar la palabra de Dios. Porque cuando usted presenta sus propias ideas y opiniones, usted podría convertir a las personas en personas malditas delante de Dios. En Jeremías capítulo 17, versículo 5, dice la palabra de Dios, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Si usted se aparta de la palabra de Dios, usted está en problema. Si usted se somete a la palabra de Dios, entonces usted está haciendo lo mismo que hizo el Señor Jesús. Escrito está. ¿Qué lees en la Escritura? Escrito está. Enfoquémonos en la palabra de Dios y no tendremos nada que temer.
Nosotros vinimos y nosotros nos vamos, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Veamos ahora, en una manera hermosa y maravillosa, cómo vive Pedro la experiencia en la casa de Cornelio y la experiencia del derramamiento del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino para quedarse con nosotros y estará con nosotros hasta que el Señor venga. Sí, el Espíritu refrenador se está retirando del mundo, pero el Espíritu Santo se está derramando sobre el pueblo de Dios. Hoy, en este momento, se está llevando a cabo el proceso del sellamiento. Si a usted no lo sellan con el Espíritu Santo, que es el sello de Dios, usted no estará listo ni lista para la segunda venida. Si usted en este momento que estamos hablando no se está preparando para el sellamiento, usted puede estar muy seguro, pero muy seguro o muy segura, que si usted no es sellado o sellada, cuando Cristo venga usted estará completamente perdido. No, porque yo no sabía, pues ya no sabrá. Amigo, amiga, prepárese ahora para el sellamiento. Investigue, vaya a la página lavozdelconsolador.org, vaya al canal en YouTube que tenemos, La Voz del Consolador Oficial, estudie, aprenda, comprenda, entienda la obra, la persona y la obra del Espíritu Santo. Busque más, porque, querido amigo, querida amiga, si usted no es sellado con el Espíritu, no entrará en el reino de los cielos. Hechos capítulo número 10. Vamos preparándonos para el aterrizaje. Hechos capítulo 10, versículo 24. Dice el verso 24, al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Pedro llega con el equipo a la casa de Cornelio. Y dice en los versículos 44 a 48 qué fue lo que pasó. Pedro comienza a explicarle y a predicarle acerca de Cristo Jesús. Versículo 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. La promesa de mi Padre, el cumplimiento de lo que Jesús había dicho. Ahora no solo sobre los judíos, sino hasta sobre los gentiles se derrama el Espíritu Santo. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? En otras palabras, el Santo Espíritu descendió sobre ellos antes de ser bautizados, así como descendió sobre los discípulos en el día de Pentecostés. Y dice el versículo 48, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. La promesa de mi Padre que anuncia Joel, la promesa de mi Padre que explica el Señor Jesús, la promesa de mi Padre que se cumple en el libro de los Hechos de una manera maravillosa y prodigiosa. En Pentecostés se derrama el Espíritu Santo, en una reunión de los hermanos se derrama el Espíritu Santo, y ahora en la casa de Cornelio, un centurión romano, un gentil, una persona pagana que ahora acepta a Jesús, que acepta la doctrina, ahora viene el Santo Espíritu y se derrama también. Y hoy, amigo, amiga, hermano, hermana, se ha cumplido la promesa del Padre en usted. ¿Ha sido usted, amigo, amiga, hermano, hermana, ungido o ungida con el Espíritu Santo? ¿Está usted siendo sellado o sellada con el Espíritu Santo? ¿Está usted viviendo la experiencia del nuevo nacimiento? ¿Ha nacido usted de nuevo? ¿Es una persona arrepentida? ¿Es una persona convertida? ¿Es una persona cambiada? ¿Está siendo usted transformado o transformada por la obra del Espíritu Santo? Me gusta mucho este pensamiento que aparece en 2 de Corintios. 2 de Corintios, capítulo número 3. Mire qué cosa linda. 2 de Corintios, capítulo 3, versículo número 17 y 18.
Dice el versículo 17, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Qué significa esto? ¿El Padre es Señor? Sí, el Espíritu Santo es Señor. ¿Jesús es Señor? Sí, el Espíritu Santo es Señor. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, las tres personas divinas, como aparece en el libro de Génesis, Génesis 1:2, Ruach Elohim. 2, Génesis 2:4-7, Yahweh Elohim. 3, Daniel 3:25, Bar Elahim en arameo, que es Bar Elohim en hebreo. ¿Es Elohim el Padre? Sí. ¿Es Elohim el Espíritu Santo? Sí. ¿Es Elohim Jesucristo? Sí. Por tanto, el equipo Elohim, Génesis 1:1. En el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Lo que puede hacer el Padre, lo puede hacer el Hijo, pero también lo puede hacer el Espíritu Santo. Y ahora dice el versículo 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Si usted ha sido o está siendo sellado o sellada con el Espíritu Santo, su vida se está transformando, metamorfo, está cambiando, está sufriendo una metamorfosis. Sabemos que la metamorfosis es cuando una oruga, un gusanito, se convierte en una mariposa. Si es verdad que usted está en ese proceso de transformación, de nuevo nacimiento, de arrepentimiento, de conversión, si es verdad que usted está siendo cambiado o cambiada, entonces está comenzando a vivir en el espíritu y no más en la carne. Entonces están gustándole la cosa del cielo y no más las cosas de la tierra. Entonces está creciendo en la santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Mientras más te parezca al mundo, menos te está santificando. Pero si estás siendo sellado o sellada con el Espíritu Santo, entonces estás naciendo de nuevo, cambiados y transformado, cambiada y transformada por el poder del Espíritu Santo. Mi pregunta para ti, mi amigo, mi amiga, mi hermano, mi hermana. ¿Quiere darle derecho legal espiritual a Dios para que venga el Santo Espíritu y te unja con su presencia y te cambie y te transforme y te selle para salvación y vida eterna? Si dice que sí, levanta la mano conmigo y oremos a Dios. Querido Padre Celestial, le damos todo el derecho legal espiritual para que su Espíritu Santo sea derramado sobre cada uno de nosotros y nos cambie y nos transforme, así como hiciera con los discípulos. Padre, cómo el Espíritu Santo cambió a Pedro, lo transformó de manera tal que hasta aceptó la muerte en la cruz, como murió Jesús y pagó con su sangre su fe. Como el Espíritu Santo llenó a cada uno de los apóstoles y murieron como mártires. Como el Espíritu Santo llenó a Pablo y murió como mártir. Hoy le pedimos, Señor, que nos llene con su Espíritu Santo, querido Dios, y que haga y disponga de nuestra vida como usted quiera. Háganos instrumentos del cielo para la salvación de millones de personas. Haga nosotros y con nosotros su voluntad, Señor. Aceptamos su Espíritu en nuestra vida ahora y siempre. Lo pedimos en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén, Señor.